Bien, muy buenas tardes, amigos de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Estamos estrenando nuevo estudio, acá de la mano de Milciades, de Alex Roger. Buenas tardes, tras una derrota dolorosa hoy para los Chancas. Estamos acá para hablar con el público. Adelante, Alex. Doctor, dale tú, vamos en orden de jerarquía. Bien, amigos, buenas tardes a todos los que nos ven a través en este caso de YouTube. Estamos volviendo después de mucho tiempo. Hace unos días tuvimos un pequeño programa en vivo, como una señal de prueba, pero ya este es casi definitivo. Empezaremos a salir en un horario que estaremos dando a conocer en los próximos días o en los próximos minutos de repente. Así es, un partido donde el equipo de los Chancas no pudo mantener el invicto de local, porque recordemos que los partidos anteriores había ganado todos y tiene 2 derrotas consecutivas. Preocupa la hinchada salió bastante molesta porque siempre quieren que el equipo gane, pero en el fútbol también hay rivales con que tenemos que enfrentarnos. Garcilaso con poco creo que se llevó el triunfo, una pelota parada, un tiro de esquina, un cabezazo que nadie pudo. Vamos con calma, vamos con salud, Alex. Hola, Milciades, buenas tardes otra vez, André. Bueno, nosotros nos estamos viniendo del estadio después de haber cubierto este partido como solemos hacer. Sí, una situación un tanto atípica, ya lo decían en el estadio durante la transmisión. Es natural, la bronca es para todos, incluyendo, pienso, a la parte técnica del equipo, a los jugadores, en fin, y tenemos bastante material para hablar en esta edición, André. Hay bastante contenido. En unos minutos vamos a ver el resumen del partido también. Así es, vamos a ver el resumen para ver los detalles. Recuerdo que hubo jugadas en ataque en los primeros minutos a favor de los Chancas. También el gol anulado a Takeuchi con una posición adelantada que el VAR llamó y parece que sí estaba. Y también la jugada del gol que quiero ver con calma. Cómo fue que soltaron la marca de Beto da Silva, que aprovechó en el tiro de esquina y el gol de cabeza que fue al final gol del triunfo. Sí, es la duda que yo también tengo, ¿no? Aparentemente lo dejan a Beto saltar solo y nos convierte el gol, el único gol del partido, con unos Garcilaso que no había hecho mucho durante el partido. Fue un castigo letal, se cerraron atrás y nosotros nunca pudimos encontrar, como decían los argentinos, la trayectoria correcta. No tuvimos la suficiente inteligencia, voy a llamarlo así, para romper esta muralla que atrás había puesto Garcilaso. André, para que puedan de repente participar, ¿cómo deben hacer? De repente orientar un poco a los seguidores y que compartan. Y vamos a ver, somos recién 15 conectados. Vamos a ver, somos recién 15 conectados, digo. A ver si se conecta más gente. Ayúdenos compartiendo esta transmisión. Y nos vamos a quedar acá hablando una horita, por lo menos, Milciades, sobre el partido. Alex. De acuerdo. En todo caso, trázanos la línea, más o menos cómo desarrollamos Yo creo que antes de arrancar con lo del partido, a ver, dale. Estoy compartiendo en redes para que la gente se conecte. Ajá. Mientras tanto, podemos hablar de las expectativas, ¿no? ¿Cómo llegábamos a este partido después de la derrota por 4-0 contra Tarma? Los antecedentes. Bien, empecemos con el partido anterior, donde el equipo, recordemos que antes de jugar en Tarma, el equipo de los Chancas se mantenía invicto, puntero, compartiendo con Alianza, y el partido con ADT era un partido clave. Sabíamos que era difícil, complicado jugar en esa cancha. Además, el equipo de los Chancas tuvo varios días de viaje. Jugó el jueves con Cinciano, luego el viernes en la noche viajó hasta Ayacucho vía terrestre, luego en avión desde Ayacucho a Lima, luego hasta Jauja, y de Jauja vía terrestre hasta Tarma, que son cerca de 1 hora y media, 2 horas. Llegando el sábado a Tarma, ya no hubo tiempo para entrenar. El domingo hicieron un pequeño descanso. Hemos visto trabajos en canchas sintéticas, sobre todo para hacer algo de soltura. Y para el partido con ADT, fue primer tiempo, el equipo soportó el ataque de ADT, que como era lógico, como equipo local se fue con todo. Y en el segundo tiempo, lamentablemente, un error en la defensa que lo dejó libre. El jugador que de fuera del área hizo un golazo que no pudo tampoco Jairo Camacho poder desviar. Lo sorprendió, parece que no vio, y ahí se abre el partido. El equipo trata de salir, algunos errores en la defensa en salida, también errores de orden en el sistema defensivo. Al final recibimos 4 goles. Después de esa derrota dolorosa para la hinchada y para la afición andahuelina y apurimeña, sabíamos que este partido era clave frente a Garcilaso. Recuperarnos del traspiés, pero también conocíamos, nosotros en nuestro programa indicábamos que Garcilaso también es un equipo
que estaba ganando, le ganó a Melgar en Cusco en la fecha anterior 1-0 de local y tiene jugadores experimentados. Y al momento del partido ya vamos a ir comentando sobre el día de hoy. Sí, bueno, la gente, incluyéndome, esperábamos que Chancas siga con la racha, haciendo un partido, presentando un buen partido allá en Hay un fondo que está metiendo Andrés. Tarma, pero lamentablemente no fue el caso, ¿no? Bueno, personalmente, cuando perdimos ese partido me puse a pensar en varias cosas, incluyendo de que los jugadores no se habían cuidado, en fin, por la bronca del momento. 4-0 es bastante abultado. Y recuérdense que este equipo nos sacó el año pasado de un campeonato internacional, fue uno de los equipos que nos sacaron, ¿no? Para ser correctos. Y a propósito, fue la última derrota el año pasado antes de este año. Cierto. Entonces, Tarma, yo de pronto, teniendo ese antecedente, ahora yendo para pelear o peleando esta apertura, dije, Chancas va a salir con el cuchillo entre los dientes, va a plantarse muy bien ante ADT de Tarma. Algo se está filtrando, Andrés. Sí. Y terminamos viendo un Chancas, bueno, lo que se vio en el partido, más allá de que en el fondo puede haber explicaciones, ¿no? Por ejemplo, la fatiga de los viajes, que está bastante complicado, que es un tema cierto, también no se puede ignorar, pero lo que se vio en el partido fue eso. Entonces, y 4-0 es bastante, y Chancas no tuvo ideas para responder a un ADT que planteó muy bien el partido. Y aprovechó las ocasiones de gol, incluso en el primer tiempo hubo que Camacho sacó con los pies, Sí. evitando un 1-0. Ahora sí, creo que ya vamos al partido de hoy. Vamos a dar a conocer cuál es el 11 que puso el profesor Walter Pablella. Solo hizo un cambio. El ingreso de Marlon Torres en reemplazo de Harling Quintero en la delantera, porque Harling Quintero no está apareciendo con los goles, no está con su cuota goleadora que todos esperamos que se dé este año, porque el año pasado él jugando en UTC anotó en todo el año 16 goles. Este año en los Chancas solo tiene 1. Así que el equipo fue el siguiente: Jairo Camacho en el arco, en la defensa, Gonzalo Rizo, Carlos Pimienta, David González, por derecha como volante marcador Osiro Takeuchi, por izquierda Ayrton Quintana. En el medio campo, Jorge Palomino, con Kelvin Sánchez en la función de contención, Adrián Quirós como volante ofensivo, más adelante por derecha Franco Torres, y como centro delantero, como hombre de punta, a Marlon Torres. Ese fue el único cambio en relación a las últimas alineaciones del equipo de la Changa. Ya luego en el segundo tiempo hubo cambios, donde ingresó Ayarza, ingresó Janio Opósito ya para buscar el juego aéreo. También ingresó Brian Guevara, Kenji Barrios y Harling Quintero. Fueron los 5 cambios que realizó el profesor Walter Pablella. Cuando ya estamos viendo el resumen del partido de hoy a través de Liga 1 Más, que tiene los derechos, y ya iremos comentando de acuerdo a lo que vamos viendo. Claro, un partido en el que, la verdad, Garcilaso no hizo mucho, no hizo prácticamente nada y se lleva puntos por un error en la defensa de los Chancas, y eso causa mucha molestia, ¿no? La gente muy, muy indignada en las tribunas, molesta con los jugadores. Y yo le pediría a la gente que tenga paciencia, porque hay que ver esto de forma global, ¿no? El partido es horrible como lo hemos perdido, porque no tuvimos tantas ocasiones tampoco. Es verdad que Chancas tenía la posesión, pero no podíamos generar mucho en el arco de Suksuk, y da esa sensación de que el equipo no jugó a máxima capacidad, pero ya estamos jugando la fecha 13 de un plantel corto, que casi son todos los jugadores que repiten partido fecha a fecha. Ahora, respecto a lo que decíamos en antes, para no perder la hilación, justamente por esta bronca de la forma como se jugó con Tarma o con ADT, pues ahora era una obligación, ¿no? Casi suprema de sacar un resultado jugando en casa. Ya habíamos perdido la buena racha que estamos teniendo, el invicto, perdón, y de una forma inesperada, al menos a mi apreciación, lo habíamos perdido en Tarma, y esto era algo imperativo ganar el día de hoy. Lamentablemente no lo conseguimos. Vamos a ir analizándolo. Cada uno de acá, los 3 que estamos acá, tiene puntos de vista distintos y vamos a compartirlos. Y ustedes también compartan con nosotros sus ideas, escríbanos. Van a ser partícipes también de esta edición. Y justamente por esa bronca, hoy día era ganar. De pronto, a mi apreciación personal, voy a arrancar con esto. Cosa que discrepo con Andrés. Discrepamos, es una cosa muy natural y normal, como hombres que hacemos prensa. De pronto, quería ver, no sé si estoy mal en mi apreciación, un Chancas arrollador, pero de ahí tenía la respuesta de Andrés y me decía, no, es que el cansancio, el equipo ya está sintiendo la fatiga muscular.
Claro, Entonces, porque es que no es que Garcilaso te haya dominado el partido. No, en absoluto. Y que el partido pudo haber terminado 2-0, 3-0 para Garcilaso. Cuando y lo vemos terminas ahí la perdiendo 2-0. jugada, No es así. Andrés, el sí, partido. Y puede ahora repetirse. vamos a ir, Milciades, ahí Ya, al adelante. resumen. Pero lo que pasa en el partido es que realmente Chancas fue superior a Garcilaso. No Sí. con la contundencia de otros partidos, no con la cantidad de acciones generadas como en otros partidos. Y la Pero Chancas efectividad. no hizo un mal partido en realidad. Tuvo un par de concentraciones atrás, un gol anulado de Shiro Takeuchi, un par de ocasiones en el primer tiempo que no termina de aprovechar, y así se te dan 3 puntos. De esta misma manera, nosotros hemos ganado 3 puntos en otros partidos. Contra Cienciano jugando peor, o siendo dominados todo el segundo tiempo por Cienciano, ganamos y terminamos sacando los 3 puntos. Y no por eso el Chancas de ese partido con Cienciano era mejor que el Chancas de hoy contra Garcilaso. A veces somos muy resultadistas, y si es que no consigues la victoria ya está todo mal. Y no es así desde mi punto de vista. Claro, aunque ese partido tenía otro ritmo, ¿no? Ahora, Garcilaso nos regaló la cancha, nos regaló terreno que jueguen ahí. Y se plantaron atrás. Entonces, fuera de cámaras compartí esto contigo, Milciades. Creo que frente a esta apertura de Garcilaso nosotros no tuvimos los suficientes argumentos, la idea, la estrategia necesaria para romper ese buen muro que hay que reconocer, más allá de que no lució el juego de Garcilaso, pero atrás se plantó muy bien, ¿no? Estamos viendo ya las imágenes del resumen. Ya estamos en el minuto 15. En algunos instantes vamos a ver la jugada por derecha de Takeuchi, donde llega un poquito tarde. Marlon Torres queremos verlo con calma, la repetición y de repente con otros ángulos, con otras cámaras. Claro, por ejemplo, Sobre esta la jugada. Minuto Ahí 15 comienza, partido. Ahí comienza. Arranca Adrián Quirós, se apoya a Marlon, la toca Chancas con Palomino. posesión siempre de la mitad del campo para la cancha de Garcilaso, ¿no? Ahí se equivoca, Intentaba generar, claro, Palomino. intentaba generar Garcilaso, pero no podía. Recupera no podía, Palomino. recuperaba rápido Chancas y ahí sale, ¿no? Recupera Palomino, Franco Torres le mete el pase en profundidad a Oshiro que va muy bien hasta el fondo y saca un centro espectacular Se para Marlon Torres. Desmarca muy bien Marlon Torres. Bueno. Que se falla un gol espectacular, un gol increíble. El minuto 16, esto era 1-0. Si Esto era repites un 1-0 poco y era para otra volver a historia. La jugada, porque viene muy bien el centro de Takeuchi y Marlon Torres se desmarca muy bien, se va hacia atrás, se aleja un poco de su marcador para tener mayor campo libre sin estar muy cerca cuando vemos la jugada que va a comenzar. Cierto, pero ahora viendo con más calma la repetición, Marlon Torres llega con toda la voluntad, sino que el balón le supera. Exacto, le Ah, falta un poquito sí. de tranquilidad, quizás. El pase está es la jugada. fuerte. El pase es fuerte, el pase es fuerte. Quizás Él- un poquito desmarca, más. mira, para Él se que tira, hace pero bien. y Llega el balón le tarde. supera. Claro, Sí, hace muy bien rápido. la diagonal. Sí. Amaga que va a ir para el primer palo y sale para el segundo palo por detrás de Benincasa. El pase era bueno y lamentablemente le falta acá 10 céntimos de fortuna. Cierto. Un poquito más rápido era. Cierto. O el centro que venga un poco más lento, pero tampoco podía ser muy lento porque podía ser interceptado. Sí, Se desmarca, mira, solo. sí, Y le es queda un que él se poquito tira larga. todo lo que puede hacer, pero no le alcanza. Vamos a ver otra Y- cámara. Y a ese ver. era 1-0. O sea, imagínate que entraba eso, era 1-0. Sí, y la historia Garcilaso cambiaba. tenía que salir a buscar el Ahí está partido. la repetición, otra y cámara. Chancas de contragolpe lo mataba. Sí, Pero el ahí fútbol se- es así. Ahí se desmarca, se tira, Llega un poquito tarde. sí, un poquito. Que la cancha estaba rápida con lo que Aunque estaba pudo húmeda. tirarse antes, creo. Él se demora un poquito en tirarse. Y esa fracción de segundo, como sueles decir, Milciades, le genera la desventaja y la pelota le supera. Eso fue el minuto 16. Vamos a ver otras jugadas El más. primer tiempo en general, Chancas es muy superior. al sí, primer bastante tiempo. superior. Y bien todas las jugadas por el sector de Oshiro. Franco peligro. Torres, Yoshiro Takeuchi se asociaban, Pared y Oshiro se proyectaba muchísimo. Ese caso no se daba por el sector izquierdo porque Ayrton Quintana no subía mucho. Sí. Sí, más era el peligro por derecha, por la velocidad de Takeuchi, también los pases en profundidad de Franco Torres. Lo que sí no lo veíamos bien el primer tiempo era Quirós, que no estaba con esos pases en profundidad milimétricos y no estuvo, digamos, a la altura de lo que esperábamos. Sí, un mal primer tiempo de Adrián Quirós. Si Adrián empieza a jugar con la sangre en los ojos después de que nos hacen el gol. Ahí mejora un poco, le pone Sí, más velocidad. recién empezó a sacar todas sus bondades, entiendo, por la misma vergüenza deportiva y que al ver que estamos cayendo, ¿no? Por eso personalmente, y yo insisto, entiendo que... Pero a lo menos está bien, el tema físico no se puede esconder y es un tema real, pero se notaron que los Chancas, a comparación de otros partidos, hoy día estaba más errático en muchos jugadores, aparte de Adrián, a Jorge, por ejemplo, Palomino, que siempre le tiro flores. Este Sí, partido estaba... No estuvo Sí. preciso en los pases, Sí, no estaba. muchos errores. Exacto. Incluso hacía jugadas de más que perdía la pelota y generaba un ataque del Exacto. equipo.
Ya estamos No. en el minuto 30, vamos a ver si hay alguna ocasión clara más de Igual, gol en el primer tiempo. hubo también muchos incidentes después del partido dentro y fuera de la cancha que vamos a hablar más adelante. Y algo que quiero resaltar también es la cantidad de gente que fue para ser lunes 1 de la tarde. Horario complicadísimo, todo el mundo está trabajando, pero aún así la gente vio la manera de conseguir el permiso en el trabajo, escaparse. Y un buen número de gente en el estadio. Mucha gente llegó ya después que comenzó el partido, porque muchos trabajan hasta la 1 y han tenido que correr y llegar ya cuando ya el partido estaba en los primeros minutos, y eso creo que es importante, el apoyo al equipo en la parte de la taquilla, y además se había puesto las entradas 10 soles menos de las entradas acostumbradas. Cuando hay una jugada que estaba habilitada. Sí, y una de las pocas llegadas que Garcilaso hace fueron Primer tiempo. aisladas, con poca precisión, bastante imprecisos, tímidos. La llegada de Garcilaso, como repetimos, lo del primer tiempo Ahí fue viene la básicamente de los chancas. A ver ahí. Esa es otra jugada también de peligro que saca Subsuk muy bien. Y otra vez, ¿no? Y Oshiro Adrián, que Takeuchi. quiera. Oshiro Takeuchi bien por la banda A ver si proyectándose. retrocede para verlo con más calma. A minuto 31 de partido, el pase es de Marlon Dentro del Torres. Llega casi hasta el borde del área chica Oshiro y Achica muy bien achica Subsuk, Subsuk. sale de su Lo lugar. manotea a Subsu. Le queda el bote incómodo para Adrián Quiroz, que intenta pegarle con la izquierda como puede y le sale muy suave el disparo y estaba el defensa en la línea. Ahí está esperando. Achica muy ya, bien ¿no? Subsuk, el Antes centro, que bloquea. meta el manotazo Adrián ya está esperando la pelota, no pedía con la mano. Yo decía ahí, y estaba también el argentino Torres también. Y había hasta 4 en cerca del arco. Ya de la habían línea. cubierto ya Ya no el había arco. espacio. Ahí se ve la jugada de otra cámara donde Takeuchi hace lo correcto y achica muy bien Subsuk con la mano extendida. Y Adrián como que le No quedaba logra. un poco incómodo, Sin ¿no? fuerza. Sí, y ahí Sí. son dos claras ya, dos jugadas claras de Chancas en el primer tiempo y hasta ese momento Garcilaso no hacía nada. No había llegado. No a- generaba Sí. peligro. Era un Básicamente espectador, nada. Jairo Camacho. Había Entonces otra todo jugada. parecía que era cuestión de tiempo, era cuestión de esperar, que en cualquier momento llegaba el gol de Chancas. Por lo menos con esa sensación yo me fui del primer tiempo. Mira, por ejemplo acá, esta Un figura de acá centro ahorita. largo. Mira, ¿cuántos celestes ves? Jugadores de Garcilaso Porque me eso, refiero. acumuló muchísima gente No. en el área. Entonces, ¿no crees que Chancas también debió de mandar un poquito más de hombres arriba? Sí, por eso es que No, yo dije, no. en el partido lo comentaba, decía, no sé por qué el profe decidió arrancar con Marlon Torres, que es un jugador para un partido en el que tienes mucho espacio, campo Pero no es abierto. centro delantero. Pero si tienes un partido en el que el otro equipo que viene mal en la tabla en el campeonato claramente va a venir a cerrarse atrás, a acumularte gente, y vas a tener que buscar por arriba, por el balón aéreo, era partido para Jarlín Quintero. Debió arrancar Jarlín Quintero, porque en los pocos minutos que estuvo ganó balones, complicó arriba la defensa de Garcilaso. Además, Sí, en- jala marca, Jarlín, aunque particularmente para el día de hoy yo sí estaba de acuerdo que Marlon Torres arranque porque ya había tenido, ¿cuánto? 13 fechas. ¿Desde qué fecha empezó a jugar Jarlín? Cuarta, casi creo. de la cuarta, quinta Cuarta, fecha. ¿no? Y como que esperábamos más de él y nunca llegué a ese momento. Entonces dije, personalmente, en mi opinión, que arranque Marlon a ver qué sale. Pero al ver que las cosas andaban mal, era muy correcto que el profesor meta inmediatamente a Jarlín, ¿no creen? Puso a Marlon Torres con la idea de que le dé más movilidad por izquierda, por derecha. Es un jugador más rápido, físicamente mejor dotado, porque Jarlín Quintero es un jugador que espera las pelotas dentro del área, es un centro delantero neto, no es un jugador que tenga velocidad, es un jugador un poco más lento, pero tiene un buen biotipo para el juego aéreo, puede chocar con los backs que a propósito eran bastante altos, y lo que sí, también en el primer tiempo no hubo ningún disparo de media distancia. Creo que fue una alternativa que debió utilizar el equipo de los Chancas para buscar alguna opción, porque la cancha estaba mojada, muchos jugadores se resbalaban y pudo ser una opción, pero que lamentablemente no se aprovechó ningún disparo, por lo menos en el primer tiempo. Ya, acá tenemos algunas declaraciones. Son fuente de nuestro amigo Gilmer Silvera de Pasión Deportiva Andahuaylas. Voy a ponerlas al aire para que escuchemos las palabras de algunos jugadores. Acá entrevista a Jorge Palomino. A ver, dale. A ver, escuchemos. Gracias al Gilmer también por su trabajo. A ver, un segundito. No, continúa. Lo voy a conectar. Dame un minuto. Sí, vamos a ver. Sí, es un tema que se reclama, pero ¿cómo se explica, Miliciades y André? Ojo que estamos cerca del gol porque fue a los 6 minutos del segundo tiempo. Es una de las jugadas que queremos revisar. Ahí es No. lamentablemente. Donde, según nuestra apreciación por la rapidez del partido, es que le dejan saltar a Beto da Silva. Vamos Pero a ver ahora el gol. vamos a chequear si efectivamente lo ahí viene dejaron el saltar tiro de esquina. o qué pasó en esta Sandoval jugada. la ejecuta. Sandoval. Y lamentablemente con esta jugada... ¿De dónde está Beto da Silva? Hay que ver que está atrás. Desde lejos, cabecea. De punto mira, penal solo. casi. Estaba solo Beto. Punto penal. A ver, vamos a repetir la jugada. Le hacen como una Una especie cortina. de cortina para dejarlo solito a Beto da Silva y ningún jugador de Chancas pesca esta idea para ir a molestarlo. Nadie lo marca, nadie Nadie. salta con él. Vamos a ver Nadie.
Si repites, André, para ver el gol. Mira, ahí Abeto se eleva Solo Muy cabecea. solo, y le hace solo. cortina un Y acá, poco. mira, están dos jugadores de Chancas marcando a quién. Vamos a repetir ahí. Vamos a ver la... Que para mí, a mi humilde opinión, es un desacierto técnico o táctico en el Soltaron fútbol. las marcas ahí. Claro, mira, acá adelante dos jugadores. Hay pero dos que hacen el punto penal. Claro, ¿qué hacen ahí? Acá, mira, adelante, en el primer poste, dos, ¿qué hacen ahí? Uno tiene que cubrir de tomar el primer palo. Pero no, es que... Salta solo, yo no. ¿Qué va a cubrir Milciades en el primer palo? No hay jugadores amontonados, ni siquiera está libre ese palo. El que estaba cerca, Beto da Silva, era Carlos Pimienta. No lo vemos exactamente dónde está Gonzalo Rizzo. Vamos a ver si con otra cámara podemos ver en el gol que se produce a los 6 minutos del segundo tiempo, cabezazo de... Mira, es que tú cubres el primer palo siempre en cuando que hay un peligro o una amenaza. Ahí no hay nadie en esa jugada. Y hay un de jugador que se Garcilaso. agacha, si tú te das cuenta, hay un jugador se agacha de Garcilaso. No está peleando ahí con Adrián. Pero mira, acá está... Quirós estaba cerca. acá No lo también. vemos a Gonzalo Rizzo. Mira, o sea que, en conclusión, ¿qué nos dice estas imágenes? Chancas no marcó correctamente esta jugada. Y el cabezazo es muy bien dirigido cerca al parante derecho, donde el arquero Camacho no puede evitar, a pesar que se lanza, que se estira, porque es con un cabezazo de arriba hacia abajo que gana más velocidad y ahí se produce el gol. Con las tomas de este lado las cosas se aclaran, ¿no? Porque nosotros estábamos al otro lado y no teníamos esa claridad. Sí, otra vez error defensivo en conclusión. Nunca tuvieron la lectura de Beto da Silva. El único gol del partido. Nunca pudimos, luego de esto, por más las ganas que teníamos, nunca pudimos hacer daño. No Somos encontramos. casi 30 conectados. Les pedimos por favor que nos ayuden compartiendo esta transmisión. Y dejen su like también. Sí, dejen su like. Y también opinen, lo escriban, vamos a leer. den sus puntos de vista. O si quieren también llamar Sí, al teléfono. Compartan esta transmisión. Denle like para que podamos llegar a más gente. Vamos a tratar de salir más seguido de cara al cierre de este torneo Apertura, acompañando la buena campaña de los Chancas que lamentablemente hoy día no pudo sumar. Tenemos teléfono, ¿no? ¿Pueden llamar también? No, o... no tenemos número todavía. Todavía, no, para la número. siguiente. Para la siguiente. Sí, o sea que en general, más allá de la bronca que significa la derrota de hoy, en general es un campañón de Chancas, ¿no? Claro que el perfeccionismo, incluyéndome, comenzando por mí, dije, ya, en ADT con las renegadas y todos ya tuvimos un bajón, pero este partido, Y a era lo de menos, visita. teníamos que ganar este partido. Lamentablemente, no tuvimos los suficientes argumentos, Milciades. Sí, ya estamos viendo ya al minuto 59 un tiro de esquina de Adrián Quirós, que cabeceaba muy bien. el de Osirio Oshiro. Takucho parecía que había ingresado nosotros que estábamos en Oriente, pero era por fuera. Le faltó de repente un poquito de dirección. Estaba bien la idea, un cabezazo de arriba hacia abajo, pero salió desviado. Sí, ¿no? Golpea bien, pero parece que no llega a golpear del todo al balón. No, lo agarra en cierta fracción del área del balón. La dirección del cabezazo no fue lo correcto. Sí. Entonces, bueno, minuto 60. Chancas empujaba con todo a base de más voluntad que ideas, claro. También ¿no? la hinchada empujaba un poco para ver si... Acá se ve una jugada donde pierde la pelota Jorge A ver, Palomino. ahora sí tenemos A las ver. declaraciones de Jorge Palomino. Ahora dale. Cortesía, bueno, la fuente, esto es el canal de nuestro amigo Pasión. Gilbert Silvera, Pasión Deportiva Apurímac. Lamentablemente no estamos pasando por un buen momento, ¿no? 2 derrotas consecutivas, Jorge. Sí, pero bueno, creo que hicimos un gran partido. Atacamos por todos lados, no quiso entrar el balón. Me quedo con el esfuerzo del equipo, con todo lo que dimos. Esta oportunidad no nos tocó ganar en casa. Ellos se llevaron un gran resultado de acá. Creo que tendremos que levantar cabeza y pensar ya más adelante. A pesar del esfuerzo, como lo dices, Jorge, bueno, el otro equipo también vino a hacer lo suyo. Los equipos que juegan de visita juegan así. Pero bueno, ¿qué decirle al hincha, no? Ahora de que quedan varios partidos todavía. Que nos sigan apoyando, creo que los verdaderos hinchas nos han apoyado en todo el momento. Estamos haciendo una gran campaña, estamos segundo puesto. Todavía falta 4 fechas, falta el partido que es con Alianza también. Vamos a seguir luchando, vamos a seguir. Este equipo tiene hambre de gloria, solo pedirle a la gente que nos siga apoyando con humildad, con sacrificio, con esfuerzo, todos vamos a llegar a un objetivo que queremos. ¿Qué mensaje le darías al hincha sabiendo lo que pasó al final, que de repente no es bueno, ¿no? Por ambas partes, pero qué mensaje le darías al hincha? Que nos apoyen de corazón, que nos apoyen de verdad, que no puedan insultar a los jugadores, a los chicos, hay una reacción que puedan tener. Más aún, ¿no? Ataque ha dado la vida por esta camiseta, ha dado todo, ha cumplido 100 partidos y es el capitán. Entonces, un poco de respeto, un poco de admiración hacia él también. Creo que todo el equipo se merece respeto y
agradecerles, sí, hay verdaderos hinchas que sí nos apoyan en las buenas y en las malas y vamos a seguir adelante, vamos a cambiar la cara, vamos a hacer grandes partidos. Creo que este ha sido un gran partido, pero creo que el gol no entró y creo que el rival se llevó un gran resultado de acá. A corregir y a levantarse, Jorge. Sí, levantar cabeza, mañana ya estamos pensando en Cusco, vamos a seguir, vamos a luchar hasta el final para poder pelear, nadie nos tenía ahí para poder pelear en la apertura, pero ahí estamos todavía, estamos en el segundo puesto, ahora ellos sacaron la ventaja de 3, pero bueno, vamos a seguir y vamos a luchar. Esas eran palabras de Jorge Palomino, fuente la página de Pasión Deportiva Purimac. Gilmer Silveira. Justo estamos viendo Sí, pero el gol. después A ver si lo traes. vamos a repetir con calma eso. Ya. Y algo que dice Jorge Palomino es verdad, ¿no? O sea, la gente a veces se impacienta demasiado. Tenemos que ver esto de forma global. Es un campañón de los Chancas. A pesar de Segundo esta puesto. derrota, a pesar de haber perdido, Chancas está segundo. De 18 Y a equipos. 3 puntos del tercero. Está en una posición expectante, a falta de 4 fechas. Y Alianza es el favorito ahorita por la ventaja que tiene, pero tiene un fixture más complicado. Ahora, yo coincido plenamente con Jorge cuando dice que cualquier cosa que haya pasado, y siempre es así, no solamente en el fútbol, sino en cualquier aspecto de nuestras vidas, pasa algo y hay que dar vuelta a página y levantar cabeza, superar el bache. Y eso, más allá de la bronca que significa esta derrota del día de hoy, es así. Lo que no coincido con él es que Chancas se haya jugado un partidazo. Para mí, personalmente, Chancas no se jugó un partidazo. Creo que ha sido uno de los partidos... He visto mejores partidos que de Chancas que esto, ¿no? Lo que pasa es de que el equipo no hizo el gol, porque si a los 15 minutos 16 ingresaba el primer gol, el partido era diferente. El otro equipo salía un poco a buscar el empate, generaba espacios atrás y el equipo pudo de repente con la velocidad de nuestros jugadores buscar un segundo tanto que pudo cambiar de repente el partido. Pero así es el fútbol, son cosas que suceden durante un partido donde el equipo visitante, en este caso Garcilaso, tenía claro cómo jugar, cerrarse atrás y si podía contragolpear, y el gol que se produce en el tiro de esquina donde soltaron la marca y eso fue bastante lejos. Yo pensé que era dentro del área chica. Es casi en el punto penal el cabezazo. Sí. Es lejos del área chica, casi entre el área chica y el área grande. Hace un cabezazo solo que lo deja sin opción al arquero. Ya en breve vamos a ver ya el gol anulado a Takeuchi por una posición adelantada. Claro, acá está, ahora sí, vamos a repasar el gol anulado a Takeuchi, que fue un jugadón también. Un jugadón, minutos 70 y tantos de partido, y que de milagro, por muy poquito, termina siendo offside. Sí, yo pensé que el offside era al momento que recibe, en ese caso, no. Ahí. Eso es lo que antes en la cabina también veíamos con André, y está claramente adelantado y bien cobrado, no hay nada que reclamar esa posición. Sí, en el momento que le devuelve Harling. Hace la pared, ¿no? Eso es lo que yo digo. O sea, Chancas tuvo ocasiones, Chancas generó. Cierto. Chancas no tuvo el mejor partido de la temporada, cierto. pero no es para matar a los jugadores. Escucho en la tribuna gente que dice que se han vendido, que hay dicen... maletín de Alianza. Esas son tonterías, pues. O sea, cómo estos jugadores son profesionales, tienen sueños, tienen premios también de conseguir el campeonato. Y se muestran para tener buenos contratos. Y son profesionales y lo han demostrado, no en el partido de hoy, lo han demostrado contra Universitario, contra Cristal, contra Melgar. Partidos muy complicados que los han sacado adelante. Entonces, decir tonterías como esas es para no creer. Si podía retroceder en esta posición adelantada de Takeuchi. Vamos a leer algunos comentarios. A ver, vamos adelante. A ver, acá tengo a César Dalmiro Flores, nos dice: buenas tardes, caballeros. Lo que no se puede pasar es que a raíz de esto denigremos al equipo. Quizás haya responsabilidades individuales, pero repito, no hablemos mal de nuestro equipo, ¿correcto? Tenemos que acá apoyar Frank en este Medina momento. nos saluda, ¿no? Es Frank, el fotógrafo oficial de Frecuencia Deportiva, nos dice: saludos, muchachos, Chancas volverá a su prime. Bueno, sí, con Dalmiro estoy completamente de acuerdo, más allá de la cólera o con la rabia que uno se llena en el partido como espectador, pero a pasar a mayores, porque antes no sé si habrá sido cierto esto, creo que se llegó hasta Eso lo faltarle tocamos respeto. ya cuando termine el partido, creo, Alex. Sí, sino que solamente para agarrar un poco lo que dice Dalmiro, pues no se puede llegar. Está bien, ahí está la desazón, la bronca, pero creo que llegar a mayores no, tenemos que controlar la parte emocional. Exacto, es un llamado a la hinchada, o sea, vean la temporada completa. No puede ser que en un partido, solo con un partido ya se acabe el amor por los Chancas, se acabe el apoyo, cuando te está dando un temporadón. De hecho, la mejor temporada, que creo que todos nosotros, como amantes del fútbol, como apurimeños, hemos visto que algún equipo apurimeño nos dé este nivel. Creo que ningún equipo apurimeño en más de 80 años de fútbol nos ha dado una campaña de esta magnitud. Es más, no han llegado ningún equipo a la Liga 1. El único equipo y el primer equipo
Apurimeño, Andahuaylinos o Chancas. En su tercera temporada está haciendo un campañón, como decía Jorge Palomino, estamos segundos. Es verdad, estamos a 3 puntos del puntero, a 3 puntos del tercero. Así que habrá que esperar. Lo que quería ver es en la posición adelantada, prácticamente es con el cuerpo, lo que... Con el torso. Con el torso se determina la posición adelantada porque en la línea que se traza estaba, por lo menos con los pies, en línea con el marcador que estaba en el otro sector. Pero como él está un poco inclinado ya hacia adelante, ahí le cobran la posición adelantada que se revisa en el VAR, recordemos. Sí, es una jugada milimétrica. Ahí seguramente va a haber una línea. Ni vamos a ver. tanto, porque la cabeza y el hombro están adelantados. No, pero si tú ves los pies, están en línea. Ya Claro, vas a es ver, el torso lo que está adelantado. vas a ver el trazado y un hombro y toda la cabeza está Ahí viene el adelante. pase muy bueno de Adrián Quiroz, Sí. buscando Marlon a Torres. Oshiro Takeuchi. Por ratos encendido Adrián y por ratos errático hoy día, ¿no? Sí, creo en que general. Es en el tiro. Ahí ve. Ahí Vamos mira. a retroceder, a ver, Un poquito. Para ver exactamente. Acá está, después de esta jugada. Recibe. A ver acá. El centro es muy bueno de Adrián Quiroz al pecho de Oshiro Takeuchi y hace la pared en una. Pecho al compañero que es Jarlín Quintero, le hace la pared Ujú. y se Si no, demora se adelanta un poquito poquito. en el pase. Y era un golazo que se termina anulando por el torso de Oshiro Takeuchi. Que Vamos a queda ver en offside. la línea que Sí, trazan los del VAR. ahorita ahí vamos a tener la... Ahí está. A ver. Si tú ves los pies, el pie izquierdo de Takeuchi con el pie Es el izquierdo torso, del sí, otro, está están en línea, adelantado. pero Sí, no el está cuerpo- milimétrica, está completamente adelantado. Sí. Sí, la mitad del cuerpo está un poco inclinado hacia adelante, eso es lo que determina. Vamos a ver en breve, van a hacer el trazo, donde se va a paralizar. y Acá sí. dice, tenemos otro comentario de Walter Samuel. Nos dice, lo que debemos exigir es que el OA haga de una vez las luces para el estadio por el torneo internacional que se viene. El gobierno Y regional. se sí, refiere. eso debemos exigir. Porque Claro. creo que el campañón que está haciendo Chancas, yo me atrevería a decir que sí o sí vamos a asegurar el 8º lugar al cierre del acumulado. Ahí vemos la posición adelantada. Pero Ahí está. antes, Milciades, Si podías yo creo que vamos a parar- asegurar el octavo lugar al cierre del campeonato. Entonces, debería empezar ya el plan de trabajo, o no sé El si ya está expediente. listo el expediente, de la iluminación del Estadio de los Chancas, porque es altamente probable que tengamos torneo internacional el próximo año. Sí, el gobierno. Sí, pareciera ya un tema garantizado, ¿no? A lo menos que suceda una catástrofe y que no podamos clasificar a un torneo internacional. Si bien ahorita estábamos ya empapados y mentalizados en un campeonato en aperturas a lo menos, y estaba tanto esto en la cabeza de la gente, pero que no está midiendo las consecuencias, perdimos un partido y explotamos de una forma descontrolada y eso está mal. Tenemos que aprender. Hay imágenes ya de lo que pasó después del partido, vamos a proyectarlas en unos Ok. minutos. Somos más de 35 conectados, yo creo que es un número bastante interesante para hacer nuestra primera transmisión desde estudios. Y sin haber viene el promocionado. horario, que Y aquí viene el estamos horario que es saliendo, ¿no? lunes, la gente está trabajando. Y además Sí. sin promocionar, mucha gente no sabía. Ya en Bueno, la es siguiente. que no, yo agradezco que me hayan invitado al programa, es que Frecuencia Deportiva, en cual yo nací, tiene muchos años y eso como que ya jala gente, ¿no? Eso y esto la iniciativa de André y genial. Mira, ahí El offside. el offside es clarísima, no es milimétrico. No dije milimétrico, sino Sí. que el pie izquierdo de Takeuchi está en línea con el marcador de que está en el otro Su sector. Si no, inclinación hace que la hace- inclinación sí. y como ya se dispone a correr, ahí es lo que prácticamente está casi desde la cintura para arriba ya adelantado Sí. la línea roja y por eso se anula el gol. Sí, lamentablemente. Pero ahora, como está bien, lo de Samuel, ya algún momento vamos a tener que ahondar un poco más, pero ¿qué se puede decir de todos los estamentos del gobierno? Bueno, es un caos. Hablemos sobre Ni siquiera pueden terminar la tribuna, hasta ahora. La tribuna sur ya tiene más de un año ¿Mm? que hemos visto que parece que están pintando, están poniendo una pintura de base, están tarrajeando creo que también por la parte interior. No sabemos para cuándo, ya esperemos que sea para el clausura, que va a ser a partir de julio. Ojo que en junio no va a haber partidos de la Liga 1, pero va a haber otro campeonato que se llama la Copa Caliente, que en su momento ya la federación seguramente va a hacer el Por lanzamiento. el Mundial. Por el Mundial, que no va a haber partidos en junio y también parte de julio. Ahora, hablando del Mundial, podemos salir con algunas reacciones también, creo, ¿no? Esa es Ah, la cuando idea. empiecen. O sea, la idea Ahora de, vamos a ir de este pequeño pensándolo. estudio que hemos podido armar es que podamos vivir el Mundial juntos. Porque va a haber 3-4 partidos al día, son 8 equipos. 48 equipos. Va a ser el Mundial con más partidos de la historia. Sí. Así que se ayúdenos viene. compartiendo, suscribiéndose al canal, que vamos a traer mucho contenido este año. Ya falta un mes, un poco nomás para que comenzará el 11. 11 de junio comienza el Mundial y tendremos más de un mes de partidazos de los mejores equipos del mundo. Ojalá Portugal pueda campeonar. También Por- está favorito Francia, Por lo de- España, por lo de Cristiano, que es su último Mundial. Argentina.
Brasil también Argentina de repente- ya creo que ya tuvo su momento. ¿No? Bueno, para no Ya lo desvariar. veremos en su momento. Para no Vamos a los desvariar. Chancas, volvamos a los Chancas. Pero ¿qué haces, Milciades, André? Eres director técnico, yo le aprecio un montón, somos amigos con el profesor Walter, pero al ver que el otro equipo está cerrado, entiendo que tenés que buscar alguna alternativa para romper esa férrea defensa que, por ejemplo, hoy día presentó Garcilaso. Si está bien cerrados atrás, tú sigues proponiendo la misma idea del juego todo el partido y estás viendo que no te funciona, entiendo que tienes que pensar en algo diferente, ¿no crees? Sí, también nosotros decíamos en la transmisión de que no había disparos de media distancia. Creo que solo uno que intentó, sino que creo que ha sido Quirós el único que intentó de fuera Hay del un área. disparo que hizo Adrián. Kelvin Sánchez tenía en el primer tiempo solo para poder intentar, pero prefirió dar el pase. Y creo que los entrenadores saben cuando un equipo viene a cerrarse, no da espacios. Hacen dos líneas de 4, incluso hasta con 9 jugadores. Es muy difícil ingresar. Ya tienen controlado el partido y también la desesperación, la intención de ir adelante, también viene la frustración. Además, este equipo empezó a hacer tiempo, desde el primer tiempo. Después del gol fue mayor. El arquero Subsú creo que hizo como, en total habrá hecho siquiera unos 8 minutos de paralización, se paraba lesionando, incluso sin haber jugado. Cada vez que sacaba también demoraba el saque de fondo, jugadores que se tiraban y lamentablemente así es. Y el árbitro creo que ha permitido que este partido sea demasiado cortado, favoreciendo en este caso a Garcilaso que ganaba 1-0. Sí, demasiado entrecortado y eso enfriaba de todas maneras las intenciones que tuvo Chancas de remontar este marcador. Que estés ahí con una mente en alguna jugada puntual o queriendo hacer algo, te cortan el partido, ya te enfrían, te sacan de foco. Y eso no es bueno para el desarrollo del partido como tal y también como espectáculo, porque hay muchas veces que la gente estaba molesto con el árbitro y le insultaron después del primer tiempo y cuando ingresó también. Así es, en esta jugada de la posición adelantada se ve que hay 5 defensas, 5 jugadores de Garcilaso y 3 de los Chancas. Ahí se notaba más o menos cuál era el sistema defensivo que tenía el equipo de Garcilaso y algunos jugadores un poco más adelante también haciendo el apoyo a los otros compañeros. Y los cambios que hizo el profesor, en este caso Domínguez, Sebastián Domínguez de Garcilaso, fue ya para mantener. Como el gol se produjo a los 6 minutos del segundo tiempo, ya quiso cerrarse, quiso mantener ese resultado para que sea el triunfo. Y los Chancas buscaba desesperadamente el empate que lamentablemente no se dio. No hubo, aparte de esta jugada anulada, no hubo otras. Un cabezazo de Takeuchi que vimos hace un instante que creo que choca incluso en el parante derecho, que pudo ser una oportunidad. Después de eso, lamentablemente no hubo. Sí, y esto fue una constante, ¿no? Es una cosa que repetimos durante toda la transmisión. ¿Por qué Chancas está llegando con poca carga ofensiva? A ver si corres un poco ¿No? más. Veíamos mucho más jugadores de Garcilaso y muy poco de Chancas. Entonces, era también por esa parte complicado. Si tienes más defensores y pocos atacantes, es más complicado que conviertas un gol en el arco rival, Milciades. Así es, y destacar también, como decía André, la presencia del público, a pesar que era un día lunes, 1 de la tarde, asistió una regular asistencia, no era como un domingo, un sábado, y siempre confiando en el equipo, pero lamentablemente no se pudo. Esto me recuerda mucho al partido en el año 2024, en la primera temporada, cuando también un partido de local perdimos frente a Grau. En un tiro de esquina en el otro arco, un cabezazo dentro del área, que el arquero era Ferreira, y nos ganaron el Grau con Ángel Comiso como entrenador en la primera temporada. Un poco me acuerdo con este compromiso que también fue parecido el gol en un tiro de esquina. No sé si estoy mal y si estoy equivocado, corríjame. Hoy día lo vi a Adrián Quirós como nunca haciendo de organizador, tratando de generar fútbol en medio campo, repartiendo balones. Estaba de 10 hoy Adrián. Casi siempre juega en esa posición un Pero poquito muchas adelantado. veces le he visto un poco recostado también. Muchas veces hacia el perfil derecho para juntarse con Franco Torres, a veces con Takeuchi. Lo que sí hemos extrañado son los disparos de media distancia. Él siempre intenta, incluso en muchos partidos desde el año pasado, pero en esta oportunidad no hubo de repente oportunidades para que haga el disparo. Y en el caso de Camacho creo que no ha tenido mucho trabajo, solo en el gol no podía hacer nada. El cabezazo fue de lejos y de arriba hacia abajo lo dejó sin opción en el gol. Sí, ahora ni el mismo Franco Torres tuvo una opción de disparo. Él también habitualmente hace disparos de larga distancia y pega fuerte, incluso con mayor potencia que Adrián. Pero hoy día no la encontró. El equipo pareciera que nunca fue una opción de juego para Chancas los disparos de larga distancia. Pareciera que eso no estaba voy a llamarle en el plan de hoy. Porque si no, aunque sea mal, hubiéramos visto más disparos al arco, ¿no crees?
También el cambio de Franco Torres no entendimos al profesor también. Paulella. Creo que Franco Torres debió seguir en el partido porque en cualquier momento podría aparecer con un disparo de media distancia, un dribbling, sacarse a su marcador, dar una asistencia, pero fue retirado y más apeló al juego aéreo. Ingresó Pósito, ingresó Ayarza, ingresó Quintero para buscar el pelotazo, pero no tuvieron mucha libertad. Felicidades. Tenemos acá el Adelante. comunicado, acaba de salir hace 10 minutos el comunicado de los Chancas respecto a los incidentes A ver, que da hubo al lectura. final del partido. Le voy a dar lectura. Esto lo han publicado hace 14 minutos exactamente. Comunicado. El club Los Chancas 6C rechaza enérgicamente los hechos ocurridos al término del encuentro frente a Deportivo Garcilaso. Nuestro profesor Paulella se acercó a saludar, momento en el que recibió insultos por parte de los jugadores del equipo rival. Posteriormente, algunos adoptaron actitudes agresivas, generando empujones e intentos de agresión física, no solo hacia el profesor, sino también hacia nuestros jugadores y miembros del comando técnico, quienes fueron objeto de insultos y agresiones. Lo más lamentable de estos hechos es que miembros de nuestro equipo de comunicaciones, integrado por mujeres, ojo, por mujeres, resultaron afectadas. Una de ellas sufrió agresión física, mientras que otra fue objeto de agresión física y verbal por parte de un jugador del equipo rival. Me parece obvio, ojo que esto de acá es solamente lo que vimos desde arriba. Me parece que Benincasa es el jugador que se puso frente a frente con las chicas de comunicación. Rechazamos de manera categórica la violencia, así como cualquier forma de agresión y maltrato hacia la mujer. No compartimos este tipo de comportamientos que no representan los valores del deporte. Asimismo, manifestamos nuestra total disconformidad con el arbitraje del encuentro. En ese sentido, solicitamos a la CONAR que realice una evaluación correspondiente, considerando que nos encontramos disputando partidos decisivos del torneo de apertura. Exigimos la designación de ternas arbitrales que estén a la altura de estos encuentros. Reafirmaremos nuestro compromiso con el respeto, el juego limpio y el desarrollo profesional del fútbol, libre de violencia y respeto a la mujer. Andahuaylas, 4 de mayo del 2026. Atentamente, Club Deportivo Los Chancas. Es el comunicado que ha publicado hace 14-15 minutos el Club Los Chancas sobre los hechos al finalizar el partido, que lamentamos que se produzca. Creo que tenemos que mantener la calma en todo momento. Ganar o perder son situaciones, o empatar situaciones que se dan en el fútbol, y esperemos que las comisiones respectivas puedan revisar. Posiblemente podría haber sanción de repente para los jugadores, no sabemos. El informe del árbitro va a ser clave, apoyado con las imágenes de los videos, en este caso del canal que transmite. Ahora de lo de la agresión, soy testigo, ¿no? Antes estábamos ahí después del partido, como siempre, esperando ahí en la zona mixta, y Benincasa se acercó. Yo estaba hablando con una de las... Benincasa, perdón. Yo estaba hablando con una de las chicas, porque son del entorno como hombres de prensa ahí, compartiendo un poco de información, y Benincasa se acercó a pedir disculpas, aceptó que estaba completamente ofuscado, que no me dio las cosas, y sí agredió a una de las chicas de la prensa deportivo del club Los Chancas, y él dijo que estaba tan ofuscado que incluso al sentir un golpe de la parte posterior, él voltea para intentar golpearle a ella, ¿no? Y al darse cuenta que es una mujer, se detiene. Y él dijo, ¿no? Tengo 2 hijas mujeres, y cuando te veo precisamente y veo que eres una mujer, yo me detengo. Discúlpame, que fue sin intención alguna, ¿no? Eso es lo que finalmente decía. Benincasa vino a buscarle, por eso te estoy buscando, te dijo, y de eso sí somos testigos. Acá tenemos un comentario. Carlos Sebastián Muñoz dice, ya están llorando, ¿por qué no aceptan la derrota, llorones? No tiene nada que ver el resultado deportivo y lo que pasó en la cancha con lo que pasó posteriormente al partido, tras el pitado final, que hubo agresión, y de hecho fue iniciada por jugadores del equipo de Garcilaso, ojo. Entonces hay mucho que investigar. El árbitro ha indicado que todavía no ha expulsado a jugadores, que van a revisar con las imágenes del VAR y van a tomarse el tiempo necesario para identificar a los agresores, quienes iniciaron la gresca, quienes participaron de la gresca, para que posiblemente se anuncien expulsiones y suspensiones, Melciades. Sí, porque se veía al árbitro cuando había esa situación después del partido con la tarjeta roja en la mano. No sabía quién sacar, parece que buscaba a alguien, pero como indica, seguramente va a revisar las imágenes con calma, juntamente con su terna y más los miembros del VAR,
que también son parte de los árbitros, estará tomando algunas decisiones que estaremos atentos en los próximos días, de repente el día de mañana o de acá a algunos días. Bueno, el amigo que escribe entiendo que es hincha de Garcilaso, ¿no? Cusqueño, Probablemente. Pero es que él está mal en su precisión, estás equivocado. Acá, no sé a quién te diriges cuando dices llorones. Acá, por ejemplo, se está diciendo que el triunfo de Garcilaso es legítimo. Hizo el gol Es y legítimo. cerró y aprovechó. Claro, es una parte del juego. Han venido a plantear su forma de jugar y han ganado. Es legítimo. Acá nadie está exagerando cosas, ni mucho menos. Estamos describiendo lo que pasó después del partido, un incidente que efectivamente se agredieron a una mujer que personalmente me consta. Y no estamos diciendo que otra cosa que fuera de lugar, en absoluto. Entonces, creo que deberías un poquito pensar antes de hacer una opinión de ese tipo. Hay una jugada que se ve ya casi al finalizar el partido, un centro para Acá Jaime tenemos Opósito. imágenes antes, Milciades, A ver, de parte del video de lo que habría sido la agresión al equipo de prensa de Chancas por parte de jugadores de Garcilaso. Ahí en imágenes. sí, vamos a ver. Acá se En ve a la nuestro chica monitor. caer, es verdad, desde la tribuna se veía como se había caído y jugadores de Garcilaso incluso la iban a pisar, no sé si de forma intencional o no, pero se ve claramente como ahí está el cabello de una de las chicas de Con comunicaciones. su ¿no? cámara estaba ahí tratando de... sí. Claro, ella tomar- trataba de hacer tomas. grabar, se acerca acá como vemos Y cae, ¿no? y es aplastada, ¿no? Ajá, y cae. Es que hubo Sí. mucha gente en ese momento, se amontonaron suplentes, cuerpo técnico de ambos equipos y eso hizo de que no se viera, no se ha visto con claridad. Sobre Acá todo está, acá hay desde- imágenes también, miren. A Acá ver. está una de las chicas de prensa que es ella de gorrita. Ajá. Y el jugador de Garcilaso va a encararla de frente. No se ve que haya ninguna agresión en estas imágenes. Pero sí ofuscadísimos los jugadores de Garcilaso. No entendemos qué pasó porque ellos han ganado, ellos debían retirarse con calma a su campo Exacto. y salir porque no tenían por qué estar en esa situación si tenían los 3 puntos ya en el bolsillo. Sí, a la menos personalmente lo que voy a decir es lo siguiente. Todavía no tengo claro exactamente por qué comienza toda la trifulca. Lo No que sé. dicen, Eso sí no lo lo que tengo dice yo. parte del comunicado de los Chancas y lo que hemos escuchado de trascendidos en el campo, es que el profesor Walter Pauleya se acercó a saludar a Patrick Suksuk porque lo conoce. Y un compañero de Garcilaso habría entendido que lo estaría recriminando y es un compañero, no sé quién, pero salta a defender, digamos, a Suksuk de forma equivocada y ahí es que Y empieza empujan, creo, a Walter Creo que Paulella. lo empujan Sí, al profesor sí. Pauleya Ah, y vale. lo insultan y ahí es cuando los jugadores de Chanca saltan a defender al profesor, ¿no? Al director Sí, técnico. sí. Y la policía, que estaba un poco desconcentrada, no se dio cuenta de este tema y ya ingresaron cuando ya un poco se habían juntado todos, ya era difícil, pero al final se separaron y ya veremos el informe. Y lo que lamentamos también lo que pasó, creo que en la parte posterior de la tribuna de Oriente, que nos indican que hubo agresiones, no sabe si así con los hinchas, Ahí con unos los minutos jugadores. ponemos las imágenes también. Parece que hay imágenes porque mucha gente estuvo grabando a la salida ya del público. Sí, ahora yo no recuerdo si hemos tenido un antecedente de este tipo acá en Andahuaylas y cuánto puede escalar este incidente para un posible veto del estadio. Habrá que esperar el informe del árbitro, que es clave, más las imágenes de la televisión. Habrá que estar atentos porque la comisión a veces se toma mucho tiempo para tomar decisiones de este tipo en muchos escenarios. Estaremos atentos. Ojalá que no sea en perjuicio del equipo de los Chancas en estas 4 fechas que faltan. Sí, bien. Ya, repetimos una vez más. Creo que el triunfo, no creo, sino que fue así. Es legítimo lo de Garcilaso, perdón. Plantearon su partido, vinieron con un tema, con una idea de juego y lo plasmaron, y eso está bien. Sino que ahora, hablando de Chancas, creo que en esto todos coincidimos que hay que voltear página. Se pensaba voltear página después del ADT, al menos personalmente yo creía eso, no pasó, y bueno, seguir pensando. Ahora, de pronto se me viene esto a la cabeza. ¿Ustedes creen que esto de pronto signifique un cambio de dirección total para Chancas, que toda la temporada de lo que resta de apertura Acá pueda cambiarla? tenemos más imágenes. Voy Ah, a ponerlas A compartir. en pantalla. Deme unos minutos. Donde se ve claramente cómo jugadores de Garcilaso increpan, incluso llega a tener contacto físico contra el profesor Pauleya. Sí, Sí, mientras es vas que- cuadrando la imagen. Sí, no estoy aseverando, pero por ahí alguien me decía que lo empujaron al profesor Walter Paulella. Y ahí es donde comienza La aparentemente todo este desorden, sí. Pero hay que tomarlo con calma. Ahora, ahí y tenemos las hagamos. imágenes. Ahí en pantalla las tienen. A ver. Ahí
Parece que ya están con Benincasa. Benincasa lo empuja, lo mira. pechea. Ahí viene a defender uno de los... Y ahí mira otro jugador. Ahí había... Ese es Portales, el alto. Jefferson Portales y Benincasa, no sé qué hace y el otro lo que lo separa. Parece que es su asistente de Garcilaso. Ahí empieza todo el movimiento. Creo que también va el entrenador de Garcilaso a separar. Ahí lo vemos que está separando Domínguez. También lo conoce, son argentinos, ambos Sí. entrenadores. Sí. Y ahí un poco se calman las cosas. Ahí a lo menos donde empieza la imagen que está compartiendo André, es que ya se venían diciendo algo, Walter Paulella con un jugador que no lo distingo de Garcilaso. Si vienen Está Portales el más alto, pero está Benincasa, es el que... y lo parece está, que le y lo está están pecheándolo discutiendo. al profesor Walter Paulella. ¿No? Después, cuando lo pechean al profesor Walter, hay un integrante del El comando comando técnico de Chancas que defiende a Walter Paulella y Pero empuja separa. a un jugador de Ahí se Garcilaso. Pero acá Y- se ve claramente cómo Benincasa es el Ahí- que inicia todo. Sí, Ahí está, Benincasa, sí. está pecheándolo. ¿No? Y al defensor de Walter Paulella lo empuja el otro alto que está ahí. ¿No? Portales es el alto, Jefferson Portales. Y lo manda al piso al defensor de Walter Paulella, que es un integrante del empuja. comando técnico. El ¿No? profesor Paulella no hace nada, solo está caminando. Ahí y lo empuja. Sí, se Ese cae. jugador, Ah. Benincasa, tiene que ser expulsado. Porque todo estaba tranquilo. Acá se ve claramente cómo es una Ahí. conversación. Y él es el que empieza a agredir al profesor Ah. Paulella. Y el otro no lo Sí. empuja, creo que se cae. No, le empuja. El alto le empuja. Repítelo la imagen, André. Ahí está el entrenador. El Domínguez. alto le empuja al defensor de Paulella, vas a ver ahí. Primero ahí defiende. Lo vamos a separa. ver. Ahí lo separa y el otro le empuja, vas a ver, el alto le empuja. Ahí. Lo Ah, sí, empuja sí, con lo las dos empuja, manos. sí. Sí. Jefferson Portales. Sí. Sí, Estas imágenes van a tener que ser revisadas. Esto parece que son imágenes del mismo De Liga 1 Max. Liga 1 Max. Esos son prácticamente el canal oficial y eso seguramente va a revisarse y las sanciones que corresponda de acuerdo al reglamento. Sí. Bueno, pareciera, ¿no? Como yo sé que esto se va a investigar más a fondo, pero hasta donde podemos ver, pareciera que los de Garcilaso comenzaron toda esta... No entendemos por qué, porque ellos habían ganado. Toda esta mala pasada. Sí, ahora, bueno, no sé si vale la pena decirlo, pero Patrick Suzuko también provoca a los recogebalones. Sí, Sí. hacía demasiado Estaba haciendo tiempo Patrick Susuk en todo momento, tirándose al piso, devolviéndole la pelota a los recogebolas, haciendo hora, etcétera. Y cuando termina el partido, Patrick Susuk va y le grita el final del partido en la cara y no sé qué le dice, pero probablemente algunos insultos a los recogebolas y a los camarógrafos que estaban detrás del arco. Y por mucho menos se ha suspendido 2, 3, 4 fechas a jugadores como Zambrano, como Jairo Concha en Universitario. Entonces la Comisión de Disciplina, ojalá que pueda investigar las provocaciones que vinieron del equipo de Garcilaso. Y acá se ve claramente que ningún jugador de los Chancas genera este tumulto, este problema. Es más, vemos a Kelvin Sánchez que protege, se pone delante del profesor Paulella para cubrir de alguna forma, y ahí vienen ya más jugadores y todo lo que ya hemos visto. Creo que ahora vamos a ver ya el futuro de los Chancas, que va a pasar en estas 4 últimas fechas. Solo para recordar que este próximo domingo, en Cusco, el domingo 10 a las 5:30 de la tarde, jugará Cusco Fútbol Club de local frente a los Chancas, fecha número 14. Luego, la fecha número 15, el equipo de los Chancas jugará el domingo 17 acá en el Estadio de los Chancas frente al Deportivo Moquegua, domingo 17. Luego, la fecha número 16, la penúltima, que corresponde jugar con Alianza, que debe jugarse entre el 22, 23 o 24. En el Matute. En Matute, que es la penúltima. Y la última, que será frente a UTC, posiblemente ese partido se juegue en simultáneo con los equipos que tengan alguna opción del título del torneo de apertura. De acuerdo al reglamento, esos partidos son en simultáneo. Debe ser un domingo, que debe ser el domingo 31 de mayo, donde termina el torneo de apertura. Así que los Chancas tendrán que superar estas 2 derrotas consecutivas, enfocarse, va a tener poco tiempo para trabajar para el día domingo, viajar a Cusco y hacer un buen partido a Cusco, que paralelamente está participando en la Copa Libertadores. Sí, ahora un tema que más allá de que hoy día no pasó lo que nosotros queríamos ganar, los Chancas sigue segundo. Sigue segundo, hay mucha gente que lo sabe y otros no, y esta repetición para aquellos todavía que no están bien claros con este tema. Tenemos palabras de Benincasa. A ver qué dice. Gracias a Pasión Deportiva, esto es fuente de nuestro amigo Gilbert Silvera, que haya recogido declaraciones al final del partido. Vamos a escuchar las declaraciones de Benincasa. Horacio Benincasa. A ver, un segundito, no se escucha. Un segundo, Claudio. por favor.
A ver, dale. Entonces, Ahí se está Oh. escuchando. No sale. pero acá en el audio no lo tenemos. A ver, dame un segundo. Ahorita te Bien, pongo el audio entonces para que puedas decía esto y todavía se puede pelear esta apertura. Alianza Lima, más allá de que está haciendo muy bien las cosas, Alianza Lima tiene partidos complicados. Con Cristal, Vamos, así es, con Cristal y Cienciano y los Chancas. Sí. Son 3 partidos antes de la última fecha, sí. de las 4. Entonces, Vamos a recordar la tabla, cómo ha quedado ya cumplida la fecha número 13, con todos los equipos ya con partidos completos. Primero está Alianza con 32, segundo los Chancas con 29, tercero Cienciano con 26, cuarto Universitario con 24, quinto Melgar con 20, sexto Cusco con 20, séptimo Comerciantes Unidos con 19, octavo Alianza Atlético de Ciudad con 17, noveno ADT con 16 y también Garcilaso con 16, UTC con 16, Moquegua con 16. Si vemos los primeros lugares, creo que sigue la lucha entre Alianza con los Chancas, aunque Alianza con estos 3 puntos de ventaja más la diferencia de goles se va perfilando, pero como decía Alex, tiene 3 partidos difíciles Alianza. En la fecha número 14 jugará con Sporting Cristal el sábado, 8 de la noche, frente a Cristal en el Estadio de Alianza. Luego, Alianza jugará en la fecha 15 en Cusco, frente a Cienciano, donde Cienciano también complicado. tiene aspiraciones de acercarse a los primeros lugares. Y luego, en la penúltima fecha, Alianza recibe a los Chancas. Y la última fecha, Alianza jugará en Cajamarca, aunque este partido, por el tema de la taquilla, posiblemente se juegue en Trujillo, donde el FC Cajamarca... Ya tenemos las Adelante. declaraciones milciades. A ver, adelante, escuchemos qué dice. Un buen triunfo que se consiga acá en Andahuaylas. Sí, la verdad, muy complicado. Es una cancha difícil, pero difícil de enfrentar al equipo. Una cancha linda, la verdad. Además que Chancas es uno de los líderes, ¿no?, del Sí, campeonato. claro. Obviamente. No es casualidad que estén peleando arriba. Es un equipo muy fuerte. Así que es un triunfazo para nosotros porque por fin pudimos salir de ahí, de esa zona de abajo que creemos que no nos merecemos. ¿Consideras que esos amistosos que tuvieron en Cusco sirvió también en la pretemporada? Quizás para Sí. conocer un poco al equipo, ¿no? Sí, claro, sí. Es igual ya estamos jugando 13 fechas, así que vemos cómo juegan los rivales y creo que eso ayuda mucho. Buen momento para ustedes, ya que están en 2 victorias consecutivas. Sí, creo que lo merecíamos, merecíamos mucho más de los puntos que tenemos, estoy convencido de eso, pero bueno, el fútbol es así y hoy se pudo sacar un gran resultado contra un gran rival. ¿Qué pasó al final, Horacio? No, ya está, me expulsaron, bronca por eso, hay cosas que yo no voy a permitir y la verdad que va por ahí. Dale, a seguir trabajando, Horacio. Gracias. Horacio, ¿qué tal? Pero no Atención. hablo mucho de... Pero ahí dice que lo expulsaron. Lo expulsan, sí, lo expulsan. Entonces, y la bronca es por ahí, de ahí. Bueno, hay cosas que no quiere decir, pero no, él en conclusión está diciendo que me expulsaron y no me gustó para nada, ¿no? no, él dijo que no puede, digamos, aceptar o no puede Sí. estar de acuerdo con algunas cosas. No sabemos qué fue de repente algo verbal y por eso reaccionó y él dice que lo han expulsado, entonces ya está expulsado. Ya veremos ya la comisión cuántas fechas le da por este tema de generar la violencia al finalizar el partido. Sí. Un partido que de pronto aparentemente terminaba súper tranquilo y cuando nos dimos la vuelta ya estábamos con otras cosas en cancha. Ahora, bueno, más allá de que hoy día no se ha ganado, las posibilidades con el fixture que tenemos, no lo sé cómo llamarlo, otra vez muchos discrepen, pero de pronto me atrevo a decir que las posibilidades siguen intactas por ahí, que se puede pelear. Y con Alianza jugamos un partido también clave con ellos también. En mi opinión, creo que el equipo de los Chancas tiene que intentar sumar la mayor cantidad de puntos posible en el apertura. El clausura será otra historia. Los equipos se van a reforzar, va a haber posiblemente algunos jugadores que puedan dejar el equipo, aunque como en estos últimos partidos no han mantenido la regularidad los jugadores, no sabemos cuál será su cotización. Hay muchas versiones a través de las redes donde indican que ya tendría conversaciones Quiroz con Universitario y de otros jugadores para otros equipos. Hay que esperar cómo terminará el clausura y ya se verá en el momento de la temporada de pase que se abre antes del clausura qué jugadores quedan y también los Chancas puede buscar refuerzos. Creo que necesita de todas maneras otro delantero, de repente buscar un marcador
izquierdo que tenga más salida, de repente como para que pueda competir con Quintana. Por derecha también un marcador derecho neto, porque no tiene. Takeuchi está jugando como retrasado, porque su posición siempre ha sido del medio campo hacia adelante, y ya el comando técnico seguramente hará un informe una vez que termine, para que el equipo también pueda reforzarse, porque todos los equipos tienen la opción de reforzarse con nuevos jugadores, incluso con un extranjero que se puede cambiar. De los 7 que están en este momento en cada equipo, se puede cambiar uno. El año pasado ya no se podía, porque solo eran 6 cupos. Así que esperaremos cómo va en lo que resta del campeonato. A lo menos que sea un tema bastante profesional y muy secreto, lo estén guardándolo bajo 7 llaves. Pero yo hablé, por ejemplo, con Franco Torres y Adrián Quiroz preguntando precisamente por eso, si es un tema real esto de la oferta de Universitario, por ejemplo, con Adrián. Y en ambos casos me dijeron que no, que estamos muy concentrados en Chancas, de que eso no es un tema para tratar en el momento, que la idea es terminar la campaña de todo este año. No sé si solamente es para esquivarme, no lo sé. Pero ahora, otro tema, esta mala reacción de los hinchas también podrían influir en la decisión de los jugadores de continuar o irse del equipo, ¿no? Así es, cuando se ve algunas imágenes que Es lo que estamos decía, viendo, ¿no? donde estaba la reja, donde están los jugadores hacia la zona mixta, pero hay jugadores que suben las rejas. Parece que hay hinchas que lo estaban incriminando. No sabemos quiénes. Eso es lo que yo no entiendo, ¿no? ¿Cómo puede haber hinchas que recriminen a este equipo que está haciendo un campañón? No por un partido, no porque pierdas un partido eres el peor. O sea, no te puedes convertir de ser el mejor equipo de la historia del fútbol apurimeño a convertirte en el peor equipo por perder un partido. Sí, lamentablemente cosas que han pasado. Ahí salen varios comando técnico, también jugadores de la puerta que parece que no Eso estaban es lo que seguros. nos decían y era cierto, ¿no? Que habían varios jugadores que habían salido, y ese es cierto. Ahí se ve que van trepando las rejas. El primero que trepa es Abdiel Ayarza, el panameño, y de él me contaron, no sé si esto es cierto también, que los que estaban insultándole a él son los propios hinchas de Chancas. Eso habría que ver, porque parece ¿No? que también otra versión que indican que era un asistente de Garcilaso que también habría estado provocando todos los hechos después del partido. Y vemos a varios jugadores en ese caso. Estas imágenes ya están en redes y seguramente va a dar mucho que hablar, y ojalá que no se perjudique el estadio para los próximos partidos de los Chancas. Si hay sanciones, que se individualice para que se aplique el reglamento simplemente. Sí, al menos la persona que ha filmado esta parte está mostrando esa parte nada más, donde Abdiel pasa por arriba, por encima del cerco perimétrico. Los jugadores, varios jugadores de Chancas, veo a Ayrton Quintana, veo otros jugadores que abren la puerta y ellos ingresan por ese lado. Más allá, no sé con quiénes se está discutiendo, no se nota, al menos en esta toma. Hay un asistente del profesor Paulella, creo que es el encargado de la videovigilancia, que entra, se pone delante de Ayarza y van regresando, y parece que ahí nomás se pudo calmar. Había suponemos. policías ahí, había policías policías. que están poniendo límite. Primero que pasa, y repito, Abdiel, y hay un policía que se le acerca y pide la calma a Abdiel. Pero no se muestra contra quién, a quién está también respondiendo ahí verbalmente a Abdiel. Seguramente se van a ver muchos videos que los hinchas mismos graban, ahora que tienen todo celular en las redes. Seguramente en las próximas horas van a aparecer videos y habrá que ver quiénes fueron los que provocaron esta situación lamentable del partido o postpartido del... Acá tenemos imágenes de cómo inició la gresca en la cancha también. Ahí vamos en nuestra transmisión. A resuéltelo, André, vamos a chequearlo exactamente qué pasó ahí. Hasta ahí aparentemente... Acá ya había todo pasado normal, todo, ¿no? acá. Ah, ya había pasado todo. Ahora vamos a ver cómo incluso Patrick Suksuk provoca. Ahí está. Ahí está. Ahí arranca. Ahí dice algo, ¿no? Ahí dice Sí, algo. le A canta los- la victoria a los suplentes, a los recogebolas, a los a comandos los técnicos. camarógrafos que están detrás del arco. Que se abrazan y... Ahí está algo Lo le dice saluda nada Paulella. más. No hay intento de El profe agresión. Paulella solo lo saluda. Le dice, ¿por qué vas a provocar, no? Creo que le dice, vas a provocar, sí, algo por ahí. Y ahí empieza un poco a incomodarse El a número Tan 13. Sub. Ven en casa, perdón. Benincasa, Ven en casa. número 13 es el que aparece ahí. Ahí está Sí. Portales, Y el Portales 22, Jefferson Portales. Son los dos que están comprometidos en este tema. Benincasa y Portales con el profesor Paulella. Ahí creo es lo que se va Ahí se retirando. incomodan ahí. Y ahí lo Y que ahí le lo empuja Benincasa. Ah, Ahí lo que se ve, esa es otra cámara. es otra cámara. Y Portales sí. empuja al asistente de Exacto. los Chancas. Es lo que veíamos antes. Y ahí pero ve desde Kelvin otro Sánchez ángulo. a defender. Y ahí viene el entrenador de Garcilaso, el de negro. Ajá. Él tranquiliza Domínguez. un poco, Ahí es separa. como inicia todo, ¿no?
Pareciera que el profesor Walter se acerca a Sub y dice, ¿cómo vas a hacer Claro, eso? se ha ganado, calma, Cálmate, tranquilo, ya ganaste. No y no le hay gustó razón. nada a Patrick Sub. Y ahí aparece Benincasa seguramente pensando Ajá. que había algún problema como para... Ahora, el más malcriado y que comienza todo esto es Benincasa. Si es el más agresivo, el Sí. que estaba ofuscado. Sí. Y creo que él reconoció también cuando hablaba con la señorita de prensa, imagen, sí. de prensa, pidiendo disculpas. Ya eso creo que ella también lo aceptó porque fue una cosa tan rápida y mucha gente había en ese momento que no sabía quiénes eran, si eran los del comando técnico, la prensa, los reporteros, fotógrafos, etcétera. Si tenemos fotos, Andrés, estaremos publicando algunas en el transcurso de las próximas horas. Sí, hay que decir las cosas como son. Repito, Benincasa vino bastante preocupado. Te estoy buscándote, por favor, discúlpame. Eso fue en conclusión. Claro, pero eso fue después Ya mucho Vos después. de haber agredido, de haber estado desaforado, mucho porque después. si no, lo que comentan las chicas de comunicaciones de los Chancas es que si no agarraban a Benincasa, se iba en contra de la chica. Los compañeros de Benincasa es que terminan agarrándolo para que no se vaya encima de las chicas de comunicaciones de los Chancas. Pudo ser lamentable esta situación, que esperemos que no se repita. Bien, vamos ya terminando algo más, André, para ya pensar en los próximos partidos. El próximo domingo será el siguiente partido de los Chancas. Debe trabajar estos días, viajar el viernes en la noche para estar sábado, descansar el sábado, jugar el domingo y ojalá que se pueda hacer un buen partido a Cusco, que también es un equipo muy bien armado, está en Copa Libertadores y tiene un buen plantel donde se volverán a encontrar con Manzaneda, también con Gamarra y con el jugador Marlon Ruiz Díaz, ex jugadores de los Chancas. Vamos a repasar tabla. brevemente la tabla para ir cerrando. Bueno, tenemos un par de comentarios. Manuel Ayasta nos dice, Quirós Ahí cuesta $500,000 en su pase. Si la vocal lo quiere, que nos manden la maleta, dice. Y Antonio Alpacas dice, se cayeron chanqueros, jajaja, mentira. No duró mucho. No, acá tienes la tabla. Seguimos segundos. Acá tienes la tabla, faltan 4 fechas. Seguimos segundos. Garcilaso es el que más bien ha tratado de salir a la flote un zona poquito roja. porque estaba cerca de la zona de descenso. Ujú. Pero tras 13 fechas jugadas, Chancas está segundo lugar, a 3 puntos del tercer lugar, a 5 puntos del cuarto lugar y solamente a 3 puntos del puntero que es Alianza. Y que Alianza en teoría tiene un fixture más complicado. Porque tiene que sí. enfrentarse a Cristal y luego visitar a Cienciano. Y luego jugar con los Chancas. nosotros también. Y todo lo tiene que recibir a Chancas Ajá. en Matute. Muchos indican que Alianza es favorito frente a los Chancas, es verdad, pero los Chancas puede hacer un buen partido. Cerrarse, contragolpear y en el fútbol se puede dar como lo que pasó con Universitario y con Alianza Atlético de Suena, donde Suena le ganó en el mismo Monumental y habrá que esperar ese partido en la penúltima fecha. Cierto, precisamente lo que puede pasar en el fútbol precisamente ha sido demostrado con este partido de hoy día también. ¿No? De pronto Chancas favorito, muchos decíamos, incluyéndome, que vamos a ganar este partido, pero al final salimos perdiendo. Entonces, nada está dicho allá en el Matute con Alianza tampoco, ¿no? No se puede asegurar nada. Yo sé que El teóricamente... fútbol es fútbol, Sí, hay que sí. esperar. Eso es lo que estoy aprendiendo yo también. Bien. Bien, vamos ¿Qué ya más terminando, tenemos? agradeciendo a nuestros auspiciadores, como es la Mansión Casa Hotel en el teléfono 983-668864, a Farmacia Cristo Rey en la avenida Andavela 270, a Ferretería Gutiérrez en la avenida Andavela 140, celular 939-342868, a la gente Interbank de Farmacia Cristo Rey para cualquier operación con el Banco Interbank, a Tortas Rodas en la avenida Martinelli 281, planta principal, avenida Pedro Casafranca 126, pedidos al 988-415241, también gracias a Cevichería Japimar en avenida Los Chancas 136, a una cuadra del Pacha José Metiergueda, también gracias a Fabri Muebles en la esquina de la avenida Sesqui Centenario con el puente Ajucalle, Joñes Puquio, Fabri Muebles, modernidad y elegancia, moda y diseño en muebles, también gracias al Centro Médico de Talavera de la Reina, en la dirección Leonidas Berrocal 396 al costado del Ministerio de Transportes, teléfono 974-551247. ¿Algo más, André? Acá Ya- tenemos un par de comentarios A ver, más. hay que dar lectura. Namesia Palomino nos dice, todo puede pasar en el fútbol. Sí. Chancas aún puede dar la vuelta, totalmente. Sí, de acuerdo. Dice, lo que más importa es siempre llegar a algún torneo internacional y hay altísimas posibilidades de que Chancas se meta a un torneo internacional y desde acá un llamado al gobierno regional para que agilice su expediente, para que agilice el inicio de la iluminación, Instalación. del estadio, porque ahora no pueden ni acabar la tribuna sur. Así es, creo que es importante que el gobierno regional pueda ya acelerar. La conclusión va a tener hasta que comience el clausura un buen tiempo, casi todo el mes de junio y parte de julio,
para que puedan concluir y paralelamente deben estar trabajando en el expediente para la instalación de la iluminación artificial del estadio, que es el primer requisito para jugar fútbol internacional en el Estadio Los Chancas, y esto sería para el próximo año. Ojo que ya estamos en mayo, ya el tiempo va a pasar rápido y sabemos que en la gestión pública es un poco lento los trámites, la burocracia. Ojalá que esto se pueda agilizar en el momento que se inaugure la Tribuna Sur, se pueda anunciar que también hay presupuesto suficiente para la instalación de la luz, y eso no solo va a permitir para jugar en los campeonatos internacionales, sino también para programar partidos en horario nocturno, sobre todo un lunes. Imagínense un lunes que este partido con iluminación se pudo jugar tranquilamente 6, 8 de la noche y mucha gente hubiese asistido teniendo en cuenta que trabajan en el día. Así es, somos cerca de 50 conectados. Gracias. Agradecerle a todos los que se han ido sumando. Suscríbanse, compartan la transmisión. Vamos a venir más seguido con los postpartidos, con las previas. Y vamos a probablemente salir, vamos a organizarnos porque es Día de la Madre. Sí, el próximo partido que juega Chancas frente a Cusco. Vamos a tratar de reaccionar en vivo. Suscríbanse, compartan nuestro canal y ibas a decir algo, pero quiero recordarles esto, ¿no? La tabla de posiciones. Chancas está segundo, no ha pasado nada, el mundo no se acaba, faltan 4 fechas, sigue con las probabilidades intactas de salir campeón. Y acá César Dalmiro Flores nos dice: felicitaciones por el tipo de prensa deportiva que hacen. Todos los demás radiólogos le están tirando barra al equipo. Y así son, pues, ¿no? Siempre son sensacionalistas. Cuando ganan, ensalzan al equipo y es lo mejor del planeta. Y cuando pierden ya son lo peor, son vendidos. Y no es así. No es así, es fútbol. Chancas ha perdido 2 partidos de los últimos 10. Y son los únicos 2 partidos que ha perdido en el año. De los últimos 13. Creo que desde noviembre del año pasado no perdía. Desde justamente con Tarma en octubre. Y el fútbol es así. Cabeza en alto, falta mucho todavía por jugarse 4 partidos importantísimos a los que hay que seguir apoyando. Hay que seguir llenando el estadio, hay que seguir yendo a los banderazos, hay que seguir sumándonos y sumando fuerzas para los Chancas, Alex. No, y coincido plenamente con él, ¿no? Ahora si la pasionalidad o la pasión nos va a cegar nuestro razonamiento, es que ya no estamos bien. Hay que controlar ese tema y, como muy bien dices, somos segundos y las posibilidades están ahí. Hay que mantener siempre la serenidad. Es fútbol, hay 3 opciones, 3 resultados que todos sabemos, y en esta oportunidad nos tocó perder, pero recordemos que frente a Cienciano también logramos ganar en la última jugada. Festejamos el triunfo. Ahora nos y contra Melgar, perdíamos 1-0 y en las y últimas lo damos vuelta. Sí. Entonces el fútbol, mientras no termine, puede pasar cualquier cosa, hay que tomarlo con calma y que los jugadores se puedan reponer a estas 2 derrotas y hacer el máximo sacrificio, seguir trabajando durante estos pocos días que tienen hasta el día domingo y sacar adelante este partido difícil frente a Cusco y luego prepararse para el partido frente al Deportivo Moquegua en el Estadio Los Chancas, que será el día 17. Y luego ya viajar a Lima y la última fecha punto C. Lo que quiere, en conclusión, ya resumiendo, los Chancas tienen que sumar la mayor cantidad de puntos posibles en el apertura. ¿Para qué? Para que en el clausura juegue con más calma y pueda seguir en los 8 primeros lugares para buscar un torneo internacional que el año pasado se nos fue por una diferencia de goles con Cienciano. Ahora, quitándonos la presión de encima, ahora las fechas que quedan son como finales. Cada partido, tanto para Chancas, tanto para Alianza Lima. Para Cienciano y Universitario. Claro, lo que quiero decir es que vienen fechas interesantes. Además, hay 2 equipos que están jugando en paralelo, como es Universitario y Cienciano, torneos internacionales, y en esto Alianza tiene una cierta ventaja porque, igual que los Chancas, juegan solo campeonato de la Liga 1. ¿Algo más, André? Si hay algún comentario para ir terminando. No, eso, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Son las 6:02. 6 de la tarde con 2. Ya está el estudio listo. Tenemos un micro más. Vamos a tratar de invitar a más amantes de este fútbol, de este deporte tan bonito. Y también vamos a habilitar el teléfono para que puedan vamos a conseguir un teléfono. Ahora el estadio está más simpático. Déjame decirte, André, felicitaciones por tu esfuerzo. No, gracias. Está quedando bonito. Vamos a invitar a más panelistas. Vamos a ver si podemos hacer la reacción, la transmisión en audio del partido del domingo, si es que podemos darnos un tiempo. Sí, como es Día de la Madre va a ser quizás un poquito difícil, pero vamos a hacer el esfuerzo, Alex. Ahí tú nos dices si te vas a poder dar un tiempo. Hasta el domingo tenemos un cierto margen de tiempo. Y vamos a tratar de vivir estos estos meses futboleros hermosos que a nosotros, que amamos el fútbol, nos encantan. Y se viene el mundial. Se viene el primer mundial con 48 equipos. Así vamos a tener, ¿cuántos partidos al día por lo menos? Por lo menos 3-4 por fecha. Son muchos grupos y el campeonato en sí empieza en los octavos de final con partidos de eliminación. Y va a ser una opción, Alex, que podemos invitar. Tú debes conocer narradores que te deben hablar, que quieren aprender, que quieren conocer este mundo, que tú los puedas formar quizás acá, que puedas invitarlos. Claro, podemos transmitir un partido del mundial. Y bajo tu supervisión, traer potenciales nuevos narradores andahuaylinos. Bueno, sí, gracias por la consideración y humildemente todo lo que está a mi alcance y lo poco que aprendí. Si hay la posibilidad, bueno, hay que compartirlo con gusto.
hace falta. Claro, nuevas generaciones. Sí, sí. Y eso, para eso estamos. Bien, tu despedida, André, y ya será hasta la próxima edición en vivo en YouTube. No, muchísimas gracias a todos los que se han conectado. Ya nos vamos despidiendo. Hemos tenido una buena cantidad, casi 50 conectados, para Sí. hacer el primer día que salimos desde estudios. Sí, y repito, el horario que es complicado. No es- de noche normalmente uno tiene mayor audiencia, pero a esta hora es Mucho está bastante trabajando, complicado. mucho. Sí. Bien, gracias Alex, gracias André, y nosotros regresamos mañana en la radio, en Radio Andahuayla 106.5 de 8 a 9, con más calma analizando esta derrota que hace que el equipo pierda un paso, en realidad 2 pasos que ha perdido frente a Tarma y frente a Garcilaso, pero todavía quedan 4 partidos, 12 puntos en disputa y veremos cómo termina la apertura. Gracias, buenas tardes o buenas noches Listo. ya y hasta cualquier momento. Nos vemos. Hasta cualquier Muchísimas momento. gracias. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir este canal de YouTube con sus amigos, porque vamos a seguir trayendo contenido. Y pueden ver la grabación de este programa también en las redes. Listo, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.